Muy buenas, con ustedes el doctor Correa. Para el día de hoy tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero señalarles a ustedes acerca de que, como les he dicho antes, que las profecías son revelaciones que se dan en sueños, se dan en visiones, la cual Dios le señala a los profetas. Pero voy a señalar a uno de los grandes profetas de esta tierra, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Mesías, el Hijo de Dios, el que vino a salvar al hombre, el que vino a salvar al pueblo de Israel, el que vino a salvar a los gentiles. Nosotros aquí en la tierra estamos de paso. Somos uno más de los humanos que transitamos este mundo. Hoy hablamos con ustedes, pero posiblemente mañana o el año que viene, o los meses que vienen, o los días que vienen, ya no estaremos con ustedes. El hombre tiene su vida contada aquí en la tierra. Es como la flor del campo, es como la hierba de la tierra. Dice las escrituras que se seca y la flor se cae y se marchita. Así somos nosotros aquí en esta tierra. Cristo estuvo con sus discípulos por muchos años y les enseñó muchas cosas. Sus discípulos eran hombres como nosotros. Los apóstoles caminaron con él, aprendieron de él, pero tenían dudas de muchas cosas sobre lo que era el porvenir de la humanidad, la profecía de la humanidad, el tiempo final de la humanidad. Nosotros a veces nos hacemos de la vista gorda, de los oídos sordos, de las palabras que señalan hombres de Dios y hombres que han conocido la palabra de Dios. Somos como un mar que es zarandeado por las olas o un barco que es zarandeado por la marea. Caminamos aquí en la tierra a veces sin una meta, sin principios, sin un objetivo. Somos profesionales, algunos son maestros, otros son médicos, otros son ingenieros, otros son arquitectos, otros no han estudiado ni la letra, ni la ciencia, ni la ingeniería, ni la arquitectura, ni la astronomía, pero caminan en la tierra al igual que cualquier humano, sea hombre o sea mujer. Y pasan los años, pasan los siglos, pasan los miles de años y el hombre sigue siendo el mismo hombre pecador de siempre. Dijo Dios que el hombre es malo desde su juventud. El pensamiento del hombre es pensar siempre en el mal. El apóstol Pablo se quejaba de este cuerpo. Él decía que el cuerpo quiere pecar y el espíritu quiere agradar a Dios. Para que este cuerpo se someta a los principios de Dios, tiene que el hombre entrar en el sistema espiritual de Dios, orar, ayunar, velar, pedirle a Dios constantemente para que el cuerpo no se enseñoree del hombre,
para que el alma y el espíritu puedan ser salvos, seguir en los caminos que Dios ha establecido, en los preceptos, en las leyes que Dios nos ha enseñado. Pero nosotros no queremos escuchar, no queremos cambiar. Mañana quizás el hombre que hoy existe no exista más. La mujer que hoy existe no exista más. Mire la cantidad de femicidios que hay en el mundo. El hombre matando a su mujer. Miren la cantidad de homicidios que hay en el mundo. La cantidad de suicidios que hay en el mundo. El hombre no respeta la vida, ni su propia vida respeta. Por eso es importante que el hombre sepa que viene un final, así como ocurrió el final en los tiempos de Noé, porque dijo Dios que serían iguales a los tiempos de Noé. ¿Cómo serán los tiempos venideros sobre el fin del mundo? Dice las Escrituras en Marcos capítulo 13, versículo 13 en adelante. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Nosotros hemos pasado por la Primera Guerra Mundial, hemos pasado por la Segunda Guerra Mundial. Siempre se está en que vendrá o no vendrá una Tercera Guerra Mundial. Puede que venga o puede que no venga. Dice las Escrituras: y habrá rumores de guerra, y se levantará nación contra nación. O sea, las guerras que ya nosotros hemos pasado y la tenemos en las historias. Porque así como se escribieron de las historias de la Primera Guerra Mundial, la cantidad de muertos, los millones de muertos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, así también se escribió de Jesús. De Jesús, conocido como el Yeshua en hebreo, es el Mesías prometido. Pero no solamente se habla de Jesús en las Escrituras, también se habla de Jesús en la historia. Tenemos a Josefo, que fue un gran historiador judío romano, que habló de Jesús y está en los libros de historia de que Jesús sí existió en esta tierra. No solamente lo que dice la Biblia, sino nos habla de un Jesús verdadero que nació y que vivió. Y según Josefo, que dice que hizo grandes maravillas. No habla del Jesús Redentor ni del Mesías Redentor, sino habla de un hombre que hizo grandes maravillas aquí en la tierra. Así que aquel hombre que cree que solamente se habla de Jesús en las Escrituras, sepa que también se habla de Jesús en la historia. Así como se habla de la historia de grandes reyes, también podemos hablar de la historia de Rey de Reyes, que es Jesús. Jesús, el gran profeta de Dios, decía
su profecía acerca del fin del mundo y nos decía que habrá hambre y alborotos, pero que son principio de dolores. En el versículo 9 de Marcos 13 nos sigue diciendo: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. El apóstol Pablo fue uno de los que hizo que se cumpliese esta profecía, uno de ellos, no solamente el único, en la cual tuvo presente en la presencia del rey. Y el apóstol Pablo decía que tendríamos que vivir conforme al Espíritu y al Espíritu de Dios, no al Espíritu de nosotros. Dice que nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios ante el Espíritu Santo, que es el que Dios ha enviado a la tierra en reemplazo de nuestro Señor Jesucristo para consolar al hombre que quiere buscar a Dios. Cuando el hombre se siente ofuscado, que el hombre no encuentra razón de su existencia, que el hombre no encuentra razón de por qué está aquí en la tierra, cuando el hombre no encuentra razón de vivir en paz, en sosiego, en tranquilidad, en armonía, sepa que existe un Dios que escucha, un Dios que ama. Porque si nadie los ama a ustedes, que sienten el rencor de sus padres, que sienten el rencor de su esposo, o sienten el rencor de su esposa, o sienten el desamor de sus hermanos, de sus amigos, de sus vecinos, se sienten desamparados, se sienten olvidados por la humanidad, sepan que Cristo es el que vino aquí a la tierra a morir por ustedes, por ti. Por consiguiente, hay un hombre que sí te ama. Y más que un hombre, un Dios que te ama, que quiere que viva con Él en el cielo y en la tierra, en aquel paraíso que Dios ha preparado para todos aquellos que le buscan. Así que el hombre no se debe sentir ofuscado ni olvidado, ni pensar que Dios le ha vuelto la espalda. El hombre da la espalda al hombre. Dios no da la espalda al hombre. Dios vino a salvar al hombre, a buscar a lo que se había perdido. Lo único que quiere Dios es que el hombre se arrepienta y viva en paz, viva en tranquilidad, viva conforme a las leyes que Él ha puesto aquí en la tierra. Nosotros conocemos las leyes de Dios. Este cuerpo va en contra de las leyes de Dios, porque el cuerpo busca el pecado y el pecado va en contra de las leyes y los principios de Dios. No es que las leyes sean malas, las leyes de Dios no son malas. El pecado se aprovecha por las leyes de Dios y nos hace transgredir los mandamientos de Dios para condenarnos a muerte. Y nos condena a muerte si nosotros seguimos con los principios de la carne o los principios del pecado. A muchos no les gusta que hablemos que existe un demonio, un Satanás, un maligno. Sí, así como existe Dios en su grandeza, así mismo existe Satanás en su pobreza, porque es pobre. Es un ser maligno que busca destruir a las criaturas de Dios. Y no solamente destruir a las criaturas de Dios, destruir a aquellos que buscan a Dios, a los cristianos, a los evangélicos,
a los católicos que verdaderamente piden al Padre y no se arrodillan ante imágenes, porque para que sepan, los hay. He hablado con católicos que dicen que yo creo en Dios y oran a Dios, no oran a ninguna imagen. Por consiguiente, tienen también la redención de parte de Dios, porque han descubierto, Dios les ha abierto los ojos, los ha guiado a la verdad de todas sus enseñanzas, de su primer mandamiento, como dice en Éxodo 20, su primer mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la adorarás. Repito una y otra vez, porque es una idolatría que condena al hombre. El hombre puede cegarse o tapar sus oídos para no escuchar estas palabras, o pensar lo que quiera pensar, pero algunos escucharán, porque Dios es el único ser que puede abrir el entendimiento del hombre ante estas palabras. Sigue diciendo Dios, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. No sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Cuántos hijos han matado a sus padres? ¿Cuántas hijas han matado a su madre? ¿Cuántos hijos han matado a su madre en este país y en otros países? No es que las escrituras tienen que cumplirse, sino es lo que Jesús había dicho que se habría de cumplir, que los hijos estarían contra los padres y lo matarían. Dice las escrituras también: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o el Mesías, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos,
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Como ustedes ven, el cristiano, el que cree en Cristo, el que cree en la redención, tiene la fe y la esperanza de que Cristo regrese. Y yo les puedo decir como profesional que soy, que sabiendo sobre la magnitud y la grandeza de este cuerpo en cuanto a su fisiología, funcionamiento, estructura, que es grande, más grande es el poder de Dios. Solamente sabiendo el funcionamiento del sistema nervioso, que tiene nervios que nos hacen mover nuestras manos y tienen nervios que nos hacen pensar y actuar y tienen nervios sensitivos que podemos sentir dolor o sentir sensación de frío, de calor, porque así Dios lo ha determinado. Sabiendo de que nosotros almacenamos un gran número de situaciones, de memorias, de recuerdos, de acciones en nuestro cerebro, así como Dios nos ha hecho grande, asimismo Dios va a venir a buscar a lo que Él ha fabricado, porque somos fábrica, hechura, somos hechos como así el alfarero hace cualquier y talla las cosas. Asimismo Dios, siendo el gran alfarero, nos ha hecho a nosotros. Y la grandeza de nuestra estructura, de nuestro cuerpo, de nuestro ADN, de nuestro RNA, de nuestro genoma, de todo nuestro sistema inmunológico, en la cual las células pueden reconocer a un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, y sabe cómo atacarnos y defendernos para que ese microorganismo no nos destruya. Asimismo, Dios viene a buscar a los suyos para que Satanás no nos destruya. Pero tú tienes que aceptarle. Tú tienes que cambiar. Tienes que buscar a Cristo como Salvador y Redentor y saber que Él te ama y puede cambiar tu vida y puede darte una nueva vida. No que tú te quites la vida. Él te va a dar una nueva vida con una nueva esperanza de vivir. Solo creer en Cristo Jesús y en su gran amor. Se les agradece.